¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en una edición más de Kendo Talk y ahora nos toca presentar a un licenciado en fisioterapia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también es tercer Dan en Kendo, primer Dan en Iaido. Es entrenador del Club Kendo San Marcos desde el año 2003, o sea, tiene 18 años como sensei. Es campeón por equipos en el año 2010 y fue el primer presidente de la Federación Peruana de Kendo. Aparte, fue ganador del Fighting Spirit por Perú en el quinto torneo CLAC del 2016. Con ustedes, mi sensei, Richard Nemi. ¿Cómo estás, Richard? Muchas Qué gracias gusto poder entrevistarte. muchas gracias por toda la presentación, muy amable por la invitación y acá gustoso de responder todas tus dudas, tus preguntas. Sí, muy bien. Mira, estoy en la incertidumbre de tutearte o tratarte como usted por ser mi sensei, pero yo soy mayor que tú, así que tal vez va a salir ambos, No, no hay, ambos aspectos. no hay problema para ¿Sí? esa parte, no hay problema. Listo. Bueno, iniciamos. Y como todo inicio, pues, para ir por el principio, pues, ¿no? ¿Cómo y dónde te interesaste por primera vez en el kendo, no? Uy, esto fue en el año 1999. Un Ajá. amigo mío, Richard López, él entrenaba kendo ya desde joven, muy joven. Yo estaba empezando a entrenar primero karate, después me fui a Kung Fu, hice un poco de full contact, un poco de aikido, pero los horarios no se me acoplaban para nada en la universidad. Yo Ajá. comencé en la Universidad de San Marcos aprendiendo, y él me dijo, ¿por qué no vas a entrenar kendo conmigo? Mira, te va a gustar, es un arte marcial japonés. Así que fui, y desde ese día primero que vi, me quedé prendido y enamorado de toda la disciplina marcial y de todo su badaje de técnicas tan impresionantes que tenían. Muy imponente. Claro, el kendo sí, también yo recuerdo que es imponente, ¿no? Te llama visualmente la atención y cuando ya ingresas a practicar, pues, depende mucho de cómo te guíen, ¿no? Para poder Exactamente. alcanzar esas técnicas tan impresionantes como mencionas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hablando de guías, ¿cuáles han sido tus senseis que más han influenciado en tu aprendizaje, ¿no? A ver, he tenido varios senseis a lo largo de todos estos años, poquitos años, casi 22 años de entrenando. Mi primer sensei fue Nur al-Rashid, un excelente persona, un excelente compañero, amigo mío ya de muchos años. Él me inculcó en mis primeros pasos en el kendo. Él fue, digamos, el artífice de que yo pueda desarrollarme y crecer en el kendo. Después de ello, puedo nombrar a Furuya Sensei, que ha sido el entrenador de toda la selección peruana, que también Claro. nos dio bastantes consejos y bastantes tips para todos, toda la selección peruana. Y también, ¿por qué no? Porque yo también he pasado bajo la tutela de varias personas, como Sensei Lucho, Sensei David, que me han aportado con bastantes tips, bastantes técnicas, bastantes acotaciones para el aprendizaje. Muchas personas grandes. Claro. Mira, en el kendo se encuentra esta camaradería, ¿no? Este aspecto bonito que yo lo he vivido también, en el poco tiempo que hago kendo, muchas personas se acercan, te ayudan, no hay una envidia, ¿no? Hay ese compañerismo, ese tender la mano. Es uno Sí, de los aspectos bonitos del kendo, ¿no? Esto nos lleva a exactamente. nuestra siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia, aparte de esto, qué diferencia al kendo de otras disciplinas u otros deportes, como algunos lo llaman? Uno de los puntos principales de que nos diferencian al kendo del resto de artes marciales es la marcialidad. La marcialidad en el kendo es importantísima. No puede haber ningún solo movimiento si no tienes en cuenta cada uno de los aspectos marciales. En este caso tienes la cortesía, tienes la entrega, tienes la espiritualidad, y esos puntos, la obediencia hacia los compañeros, la capacidad que uno puede de aprender constantemente de todo y el perfeccionamiento continuo. No quedarse con simplemente el hacer un solo movimiento, sino llevar ese único movimiento a la perfección. Claro, En Kendo tenemos 3 movimientos básicos de corte y una estocada. Y con solo 3 tipos de cortes haces 1000 maravillas.
Entonces, eso es lo que lo diferencia. Sí, me has hecho acordar, pues, cuando inicié en el kendo me decían, el kendo es cortesía. Ujú. Es algo que lo diferencia de otras disciplinas, ¿no? Sí. Esto, y bueno, cuando uno inicia, tiene ciertos recuerdos, ciertas anécdotas, ciertos pasajes que siempre están con uno, ¿no? ¿Y tú qué recuerdas de esos primeros días practicando kendo? Ah, el dolor primero. Lo mismo que yo, El sí. dolor. Lo primero que viene a la mente después de tantos años de entrenar kendo es el dolor físico que a través del esfuerzo físico se va cultivando y moldeando el espíritu. Y también a través de ese empeño de no rendirse por nada, de a pesar de las ampollas, heridas, torceduras, golpes fuera mal dados, bien dados, pero bien contundentes, te forja el carácter. Porque muchas veces uno puede pensar, ¿no? Me duele, ya no quiero entrenar al día siguiente. O si no, ay, me cayó un mal golpe y ya, pues ya no voy a seguir peleando. O peor aún, me dieron mal, ahora yo le voy a dar mal al otro, ¿no? El kendo Claro, te enseña poco a poco a forjar el carácter y a dominar el espíritu, que es lo más importante en esto. así es, sí. Sí, muchos me preguntan, oye, ¿y no duele ese palazo? Ah, no duele porque estás con la armadura. No, sí duele, Sí, realmente duele. duele. Y Sí, creo que ese dolor te ayuda a aprender, pues, ¿no? Porque ya sabes que tienes que bloquear para que no te vuelva a doler. exactamente. Es, es efectivamente, pues, esto, es un aprendizaje, ¿no? Como dicen, los primeros días el dolor, las ampollas te enseñan a pararte bien, Te te curten. enseñan, así es, ¿no? Bueno, y de todo esto, ¿cuál ha sido tu más grande obstáculo, ¿no? En el kendo. Para una persona de acá, de esta parte del mundo, que no es Japón, que no es la parte asiática, donde cultivan mucho el arte marcial sobre todo, lo valoran, el tiempo es una de las dificultades más grandes que podemos toparnos cualquier artista marcial. Pues tenemos demasiadas ocupaciones y en los trabajos, pues tú no les puedes decir a tu jefe, jefe, mire, tengo un torneo de kendo, porque lo primero que te va a decir, ¿qué es eso? No te va a dejar, ¿no? Si Vaya, tú le dices, tengo un torneo de fútbol, te dice, no, anda, nomás anda. no, vamos, hasta vamos, te dicen. Exacto, hasta vamos, ¿no? Yo llevo ¿no? Los Las aditivos, agüitas. pero el tiempo es lo que más limita muchas veces el entrenamiento. Yo hubiera querido seguir entrenando como cuando estaba en la universidad. Yo entrenaba 4 hasta 5 veces a la semana, pero eran tiempos de universidad, cuando yo Claro, solamente me dedicaba mi vida al estudio y al entrenamiento. No tenía más sí, responsabilidades, no había trabajo, familia, ¿no? Hijos, negocios, etcétera. El tiempo quizás es acá el más grande limitante. así es, ¿no? El tiempo para poder aprender diferentes técnicas, ¿no? Sí. Y cuál es la que más te costó aprender en todo este tiempo? Oh, recuerdo, esa es una anécdota bastante interesante. Mi entrenador se prestaba bastante a este tipo de acciones. Él no tenía mucha paciencia al comienzo. Entonces, a él le gustaba que aprendas ya, al toque, rápido. Y había una técnica para un kata que era Ski Kaeshi, Ski Kaeshi Men. Y ese Kaeshi tenía ese golpe revertido, tenía que hacerlo con el pie cambiado. Y siempre me costaba ese movimiento del pie cambiado que era de Hirakiashi, siempre. Hasta que mi sensei me dijo, tienes 3 oportunidades, la primera la fallé, la segunda la fallé, en la tercera, ¡poc! Me dio en la cabeza. Desde ahí jamás me olvidé de esa técnica. Pero el Kaeshi, con el Hirakiashi, con el pie cambiado, me costó bastante aprenderlo. Sí. Y de entre los cortes, ¿cuál es tu favorito? Ah, el Kote. El Kote Coté. es mi corte favorito. Sí, me gusta bastante ese corte porque es complicado. Es el punto más móvil. Los golpes son en men, que es en la cabeza, el do, que es en el torso, el esquí, que es un espacio mucho más pequeño, pero todos son puntos fijos. En cambio, en el Kote uno va moviendo constantemente con cada pelea y va cambiando de posición constantemente. Es el punto válido más móvil. Y como es tan móvil, tan movedizo, me da ganas siempre de atacar a ese punto. Ese es mi corte Claro, favorito. interesante, sí. ¿Y la técnica que más te gusta usar? Ah,
Me gusta usar bastante Suriage. Suriage me gusta, es una de las técnicas de contraataque que está en el filo netamente de la navaja, porque uno tiene que esperar un momento muy correcto, desviar en el momento exacto antes de que caiga el golpe y en ese mismo instante hacer el contraataque. Una técnica que es muy difícil de realizar, es bien complicadita, pero cuando sale, pues te queda una pintura de golpe excelente. Me imagino. Y entre el kendo, yaido y yodo, ¿cuál te gusta más? ¿No? Wow, es complicado. Los tres tienen su belleza. El Yaido es una pugna de mentes, de mentalidad. Es muy bonito. El Yodo es muy diferente. La posición es cambiar, abrir la mente, partirla prácticamente en dos, porque los ataques vienen por cualquier lado, arriba, abajo, derecha, izquierda, y tienes que saber usar mucho el cuerpo. Sin embargo, yo me quedaría netamente con el Kendo, pero sin descuidar las otras dos partes. Digo, 60% Kendo, 30% Yaido y el resto que así. Lo tendría que partir, pero no podría desprenderme de ninguna de las tres, pero preferentemente Kendo. Sí, es interesante, ¿no? También yo he estado, bueno, más he estado enseñando algunas técnicas, ¿sí? Poco, como tú dices, ¿no? Tratar de abrir un poquito más la mente por algunas técnicas. De verdad es muy, muy interesante todo. Sí, sí. Sí, Cada parte de la rama de las artes Budo, también tenemos, por ejemplo, la naginata, son variantes de técnicas con espadas y con armas que son muy útiles y te ayudan a tener un panorama más amplio de todo. y del kendo, ¿qué es lo que más te gusta practicar? Eh, del kendo, lo que más me gusta es la parte del esfuerzo físico, el kirikaeshi. Me encanta mucho el kirikaeshi, el uchikomi, que donde te pule. Son técnicas quizás tan simples o tan básicas, pero dentro de ese punto básico uno experimenta muchas cosas. Pules la posición del cuerpo, pules la posición de la espada, la cantidad de fuerza en el brazo, la velocidad. Esas partes de ejercicios muy básicos son los que pulen más la técnica de uno. Ajá. Bueno, el kendo no solamente es rapidez en el cuerpo, ¿no? También es rapidez en la mente. Exacto. Vamos a poner un poco en práctica el tema de rapidez en la mente. Te voy a decir unas Vale. palabras y qué es lo primero que se te viene a ti a la mente. A ver, Vale. Shinai, Espada. Shiai, Combate a muerte. Yaido, Espíritu. Kiai, Energía. Kendo, Vida. Sensei, Ejemplo. Kirikaeshi, Esfuerzo. San Marcos. Casa. Sí, qué espiritualidad, ¿no? Nos acompaña, bueno, a los chicos que hemos tenido algún contacto, ¿no? Con la San Marcos, ¿verdad? Sí, yo comencé entrenando en Kendo San Marcos, dentro de la Universidad San Marcos, y la gran mayoría de chicos del Club Kendo San Marcos en el que estamos son egresados sanmarquinos. Ajá. Sí, mira, yo he conocido amigos sanmarquinos, y de verdad, mira, he pisado varias veces la San Marcos, no tengo la suerte de haber terminado ahí, pero he recurrido varias veces a la universidad por varios temas académicos, inclusive amigos para apoyarlos, y mira, la vida me ha traído nuevamente a San Marcos a través de ustedes, ¿no? Claro. Hablando de Shiai, ¿no? ¿Cómo fue tu primer Shiai, no? ¿Contra quién fue? ¿Qué Ah. recuerdas? Mira, la primera vez que participé en un torneo, en un Shiai, me tocó la buena y mala suerte al mismo tiempo de enfrentarme a Sensei Kawasaki, en el cual él recién había llegado hace no mucho tiempo de entrenar bastante en Japón. O sea, él venía con toda la energía pulida, con tantos senseis y kendo hacia allá. Y justo me toca la primera pelea con él. Y yo ya sabía pues de toda la técnica y experiencia que tenía Sensei Kawasaki. Entonces yo en mi mente todavía de novato, de inexperto, yo dije, él me va a atacar de frente a la cabeza. Bueno, también que él me lleva una cabeza entera o dos.
Y dije, su punto va a ser la cabeza, entonces yo tengo que aprovechar eso y atacarlo lo más rápido que puedo con un nuki, es decir, esquivando hacia el do, que es la parte de abajo. En mi cabeza funcionó. Yo lo veía en mi cabeza, ¿no? Él atacando arriba, yo atacando abajo y saliendo glorioso de ese ataque. Claro. Sin embargo, no contaba con las super velocidades en Sensei Kawasaki, que mientras yo estaba por la mitad, él ya me había hecho el corte, había hecho la salida, habían marcado el punto. Fue el punto más rápido creo que me han hecho en toda la vida, pero sí, siempre voy a recordar ese primer Shiai con Sensei Kawasaki, que me llenó de mucha experiencia. Sí, mira, como anécdota también me tocó con una persona muy rápida. Y también, como tú dices, yo también tenía todo el ataque en la mente, sabía cómo levantar y yo saliendo con el punto, supuestamente, pero ni me Exacto. moví. Y como tú dices, salió, me ganó y yo ni me moví. Entonces, Sí. la Lo bonito velocidad es del, un factor, ¿no? exacto, lo bonito del kendo es que, como dijiste hace un rato, ¿no? No solamente es la velocidad del cuerpo, sino también te ayuda a pensar muy, muy rápido. Y ese pensar rápido lo vas ganando con mientras más peleas tienes, mientras más combates y experiencias, tu mente va agilizando. ¿Dónde ataco? Voy a atacar acá, ese movimiento de aquí, no, mejor hago por acá. Si hago esto, el otro va a hacer esto, entonces mejor yo hago esto. Vas pensando a una velocidad tan grande que puedes pensar 4, 5 o 6 movimientos en menos de un segundo. Claro, sí, pues. Y dentro de estos GIs, que supongo que has tenido muchos, ¿cuál ha sido el más importante o el más difícil, ¿no? Que te ha tocado. Mm, eh, Recuerdo mucho un Shiai que tuve con, con Sensei Furuya en uno de los entrenamientos que teníamos, donde él me instaba, ya él es muy peculiar de Sensei Furuya, hacer que el alumno, que el Kenshi, dé todo hasta que ya no tenga ni un gramo de energía. Yeah. Y yo recuerdo mucho esa pelea con él porque él ya había hecho ese mismo acto a toda la selección, al seleccionado de ese entonces en el que yo estaba, y a todos los había dejado con la lengua, pero como corbata. Y a todos los había botado al piso con una técnica. Y entonces yo estaba así peleando, peleando, él me trataba de hacer esa técnica y yo no me dejé para nada. Y me acuerdo muy bien lo que me dijo, ¿no? Bueno, en japonés, ¿no? Me dijo, muy buen espíritu. Sigue, sí. Esa pelea la recuerdo bastante, es una de mis peleas favoritas, aunque haya sido simplemente de un entrenamiento, me sirvió bastante y tuve un aprendizaje único con ese combate. Qué bonito, sí, mira. ¿Y tu primer torneo, cómo fue? ¿Qué expectativas? ¿Cómo saliste? El ¿Cómo lo primer viviste? ¿Cómo lo torneo, viviste realmente, ¿no? Tu primer claro, torneo. como te dije hace un ratito, la primera pelea fue contra Kawasaki, así Ujú. que el primer punto fue horroroso. Ya para el segundo punto ya me mantuve más mi distancia, me contuve, aprendí a controlarme, a que el kendo no es simplemente de lanzarte y desbocadamente, sino hay que pensar muy bien cada paso. Las siguientes peleas, en ese torneo tuve 4 peleas, 4 combates. Las 4 las perdí. Las 4 las perdí. Sin embargo, en Kendo hay un punto muy importante, que aunque pierdas un combate, ganas experiencia. Y de ese torneo aprendí muchísimo. En el primer combate aprendí a controlarme, aprendí la mesura. En la segunda pelea aprendí que debo ser más contundente, porque me tocó un rival, entre comillas, más sencillo, pero mis puntos, mis golpes no eran contundentes. Entonces, por más técnica que haga, no me servía. En el tercer combate aprendí lo que era la paciencia, porque la pelea se extendió hasta un ensho, que es una extensión de tiempo, y me ganaron por cansancio. Y en la última también igualito, ya estaba cansado y ahí aprendí que tenía que entrenar mucho más. Ese torneo fue muy enriquecedor, de mucho aprendizaje. Esa es la palabra que definiría ese primer torneo, aprendizaje total. ¿Y ese torneo es el que más recuerdas o hay otros también memorables? No, el torneo que más recuerdo fue un torneo de una copa que se llama Copa de Confraternidad, que se hace acá en Perú. Bueno, que se hacía por el tiempo de pandemia, ya no se puede hacer. Ujú. En la cual un torneo por equipos, justo en el que ganamos, eh, logramos hacer una estrategia al final de todo el campeonato, ya en el torneo, en el combate final,
que yo le comenté a mis compañeros de equipo, le dije, miren, vamos por esta pelea, simplemente vamos a invertir los órdenes de los participantes. Y recuerdo ahí Franco y Edward me miraron, ¿pero qué? ¿Pero vas a cambiar justo ahora en la final? Sí. Y yo lo hice en base a una estrategia, porque viendo cómo estaban combatiendo el resto de equipos, armé una pequeña estrategia en ese último punto para poder modificarla y que el resto del equipo contrincante se quede con esa idea y no se esperaba la idea nueva que tenía. Y sirvió ese juego de estrategia y con eso campeonamos en ese torneo. Lo recuerdo bastante, es el torneo que lo tengo más claro en la cabeza por la estrategia que se aplicó. Qué interesante, sí, mira. Sí, pues, ¿no? Las estrategias al final ayudan, ¿no? No solamente de verdad, ¿no? Me trato de imaginarme qué otras estrategias se podrían emplear, ¿no? Y bueno, con lo que me cuentas, realmente se vuelve interesante esto, Claro, es los que torneos en el kendo equipos, ¿no? más allá en el kendo de un combate de espadas, es un combate de mentes, es un Así combate de es. espíritu, es ver quién tiene el espíritu más vigoroso. Y es por eso que muchas veces en los torneos el premio más importante es el premio al que premian a la persona con mayor espíritu, más allá de la persona que ganó un combate, porque a veces, en algunas ocasiones, los combates se pueden ganar porque uno se distrajo, uno estuvo más cansado, una pequeña lesión por Claro, acá. El espíritu es lo que prevalece siempre. sí. ¿Y cómo fue tu primer examen de grado? Fue toda una odisea, porque acá en Perú en esos tiempos no teníamos exámenes, porque todavía no había una federación. Te hablo yo del año 2007, hace poquito nomás. Y tuvimos que ir de viaje hasta Chile. En Chile, en el primer torneo, cuando en ese entonces se llamaba Confederación Sudamericana de Kendo, llegamos hasta ahí. Fue la primera vez también que tenía la oportunidad de participar en un evento internacional tan grande, viendo tantas personas, tantos kenshis de diversos países con niveles muy diferentes, muy altos, en algunas ocasiones altísimos. Poder disfrutar de un torneo con ese tipo de examen fue muy impresionante, y fue un examen que yo tenía muchas dudas, porque nosotros entrenábamos muchas veces solos en San Marcos, ya que mi sensei tuvo por razones de salud que no pudo allá entrenarnos más. Yo solamente entrené con él 3 años, y a partir del cuarto año yo tuve que empezar a forjar mi propio camino y buscando también consejos de otros maestros, y estaba muy nervioso, muy, muy, muy nervioso. Sin embargo, logré concentrarme bien, logré demostrar todo el entrenamiento que había tenido por tantos años, y tanto mis alumnos como yo, que es una cosa bien curiosa, mi primer examen internacional lo di junto con mis 3 alumnos en ese entonces. Los 4 fuimos al mismo nivel, al primer Cube, a pesar de yo ya haber tenido como 8 años de entrenando, igualito era mi primer paso en el mundo del kendo a nivel internacional. Bonito. Esto, mira, el kendo, como tú dices, está muy difundido en el mundo, ¿no? Sí. Pero no suele tener el mismo alcance que otras disciplinas o deportes, ¿no? ¿Por qué crees que sucede eso? Sí, el kendo no tiene la llegada de otros deportes masivos como el fútbol, vóley, rugby, debido a la rigurosidad. La mayoría de jóvenes que quieren practicar, o adultos o niños, prefieren algo menos riguroso, menos estricto, y algo también a veces mucho más fácil. En kendo, ejecutar un punto, una técnica, no es sencillo, no es nada sencillo. Una sola técnica te puede tomar años de perfeccionamiento, y aún así vas a seguir perfeccionándolo. Ese es el punto quizás más complicado. Y también otro punto es que la gran mayoría de personas quieren hacer un deporte donde puedas gritar, saltar. En el kendo no, la marcialidad impera, y no puedes festejar los puntos, porque uno tiene que simplemente ver el perfeccionamiento de uno en el combate, no celebrar el combate. Está prohibido ese tipo de cosas, porque salen del margen de lo marcial. Ya no eres un artista marcial, sino simplemente serías un deportista buscando puntos. Y Claro, en el kendo no se busca
puntos por buscar, ¿no? Como hacer un punto por hacer. En el fútbol hasta, no sé, te caíste y aunque la pelota cayó y de rebote hiciste un gol y igual lo celebras. En Kendo Claro. no hay ese punto de lo que acá en Perú llamamos champa o suerte. No puede haber. ¿Es o no es? Así es. No, y como mencionaste hace rato el fútbol, ¿no? O sea, buscas ahí hacer el punto tirándote en el área para que te marquen penal Ajá, o haciendo la trampita, ¿no? En el kendo exacto. es totalmente diferente. Es totalmente diferente. No Acá puede no te hacer puedes eso. caer como Neymar y, ¿no? y hacer una finta. Acá Eso. tienes que hacer bien las técnicas. ¿Cómo podríamos hacer para que el kendo llegue a más personas? La difusión a través de los colegios y a través de las universidades debe ser el punto primario para que el kendo a nivel sudamericano crezca y sobre todo acá en nuestro país. Difundir el kendo en los colegios de primaria o secundaria, inculcarlo como parte del crecimiento espiritual, del crecimiento marcial, ayudaría mucho al deporte nacional en sí, porque formarías personas no solamente buenas a nivel deportivo, sino también a nivel espiritual. De ese modo creo que se puede difundir más el kendo en el Perú, a través de los jóvenes, de los niños. Y pues te voy a dar dos opciones ahí para que vayas indicando con cuál te quedas. ¿Sí? A Un ver, nuevo jueguito, a ver. a ver, Ven nuevo o juego. Coté. Gote. Coté. Sí, ya no los contaste porque era tu corte favorito. Kirikaeshi o Ushikomi. Kirikaeshi. Shikake Wasa o Ojiwasa. Shikage Wasa. Kata o Shiai. Kata. Causa rellena o maquis. Empate, empate, Empate. empate. Do Una o causa esquí. rellena de maki. Ah, Una no causa puede ser. rellena de No, maki. un nuevo plato, está bien. Sobre todo después de entrenar. Ajá. Do o esquí. Esquí. Corte grande o corte pequeño. Grande, siempre. Sushi o ceviche. No, ahí sí me quedo con el ceviche. No, Sí, bueno. Con ají o bueno. sin ají. Con ají, harto ají. Ceviche sin ají no es ceviche. Así, chicha o maracuyá. Para completar el menú. Las dos, las dos. Ito Ryu o Nito Ryu. Nitorio. Bien, mira, ya estamos casi llegando al final de la entrevista. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia más memorable en el kendo. Eh, el kendo me ha traído un montón de experiencias muy buenas a lo largo de tantos años. Ya son entrenando, son 22 y como entrenador tengo 18 años. Pero quizás la experiencia más bonita y más gratificante para uno como entrenador es ver a sus alumnos subir de grado y de nivel. He podido formar alumnos que ya están con segundo dan, postulando a tercer dan, otros a primero. Ver el crecimiento de los alumnos que uno forma es la parte más gratificante de cualquier arte. No quedarse con eso, con las técnicas uno mismo, sino compartirlas y ver que esa visión de futuro de entrenamiento, de kendo, forjado y formado en tus alumnos y que ellos también lo empiecen a florecer y a difundir, es lo que más resalto de todo esto. Así es. ¿Qué consejo le darías a las personas que quieran ingresar al mundo del kendo? Ah, el consejo más simple, paciencia. Todo cae por su propio peso. La paciencia es uno de los puntos más importantes para cualquier disciplina. Sin paciencia no hay premio. Si uno no se esfuerza, no hay superación. Entonces, la paciencia es el primer punto que les pediría a todos los nuevos. Ya les va a salir, no es necesario ganar. Hay un viejo proverbio, ¿no? Antes de ganar tienes que perder 1000 veces. Y eso es el esfuerzo, la cuota de paciencia que uno tiene que tener y el desarrollo constante. Eso. Así es. Mira, yo tengo una hija, que hace poco dijo, papá, enséñame. Y lo poco que sé, lo poco que puedo aprender, tal vez en los entrenamientos donde voy, trato de enseñárselos, ¿no? Y Ujú. lo mismo que tú dices, paciencia, bastante paciencia, ¿no? Practica esto nada más, practica Exacto. esto, camina, toda esta semana practica esto nada más. Ya Ujú. poco a poco lo demás vamos a ir aprendiendo, ¿no? Todo es Exacto. paciencia, las artes marciales requieren años, entonces no te desilusiones si es que no te sale a la primera, ¿no? Poco Ujú. a poco, ¿no? Ese es Exactamente. muy buen consejo para los
vienen detrás de nosotros y nos quieren acompañar tal vez, ¿no? Ajá. Y bueno, finalmente, mi estimado Richard, ¿qué comentario final pudieras dejarnos, ¿no? Para toda la gente de Kendo Talk? A ver, a todos los de Kendo Talk, muchas gracias por la invitación primero. Es un muy bonito espacio para poder compartir experiencias, comentarios y anécdotas. Los invito a todos, a toda la población en general, a que practiquen cualquier tipo de arte marcial y si pueden el Kendo, mucho mejor. En San Marcos, en el Club Kendo San Marcos, tienen las puertas abiertas siempre. Nosotros tenemos un lema que lo transmito siempre a todos. Todos enseñan, todos aprenden. Yo siempre estoy para enseñar y también dispuesto a aprender desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel. Siempre tenemos algo que aprender. Y en el Kendo lo que vas a encontrar es más que una disciplina deportiva, van a encontrar una familia. Y que el Kendo se puede aplicar para cualquier tipo de situación, no solamente un combate, sino también para la vida misma. Aprender a superarse en el trabajo, aprender a superarse en los estudios, aprender a perfeccionarse en las capacidades que cada uno tiene individualmente. Nos hace el Kendo mejores personas y mejores seres humanos. Así que cuando gusten, bienvenidos. Muchas gracias, Richard. Bueno, amigos de Kendo Talk, gracias por acompañarnos y esperamos que les haya gustado esta entrevista y podamos tomar bastantes enseñanzas de las que hemos escuchado para aplicarlas en nuestra vida. Gracias, Richard, Gracias. nuevamente. Saludos a Igual. todos los de Kendo Talk.